Hola hermano, buenas noches familia, pues espero que hayan estado con bien toda esta semana y pues continuaremos viendo otros versículos de este capítulo de Edras y veremos realmente cómo nuestro Señor o nuestro Dios ya realmente dice uno, ya estaba enojado, ¿no? Con todo lo que había hecho ya el pueblo. Y recordemos un poquito lo que vimos anteriormente, ¿no, hermanos? Que realmente el comenzar esta renovación que hubo por medio de Edras, sabemos que vimos que no es lo mismo la convicción que siente una persona que conoce a Dios y otra que no. Y sabemos que debemos siempre dar, dice uno, luz verde para que nosotros la palabra del Señor pues realmente nos ilumine nuestras vidas, ¿no? Como creyentes debemos de permitir eso. Y sabemos que cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, eso lo vimos también en el pasado, en el versículos pasados, ¿no? Nos trae una gran convicción de culpabilidad por todo el pecado que hayamos cometido y va directamente a nuestros corazones. También sabemos que no podemos alcanzar la gloria de nuestro Dios si no estamos realmente quebrantados, que no estamos transgrediendo o pensando que no estamos transgrediendo la palabra de Dios, porque conocemos y está escrito en la palabra todo esto. Entonces sabemos. Y si luego entonces no nos presentamos ante Él y confesamos nuestras culpas, nuestros pecados, y hay un verdadero arrepentimiento, podemos decir que no hay realmente esa convicción. Y sabemos que una vez como resultado, los hijos de Dios tenemos ese realmente un avivamiento, ¿no? Experimentamos esa renovación que lo vimos aquí con el pueblo de Israel. Y en esa realmente renovación, ¿a qué, bueno, qué conlleva, no? Lleva una realmente reconciliación con nuestro Dios. Dice uno reconciliación. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado peleado con alguien y después de un tiempo nos sentimos que nosotros debemos de buscar esa reconciliación, debemos de buscar ese perdón? ¿Y qué es lo que hacemos? Comúnmente es mucho en las parejas, ¿no? Los que estamos casados o los que son novios. Llega a haber una pelea, una discusión fuerte y el que sabe que estuvo mal, que es lo que piensa uno adentro, ¿no? Bueno, si es la esposa, pues me quiero reconciliar, ¿qué hago? Y a veces hacemos cosas que no veníamos haciendo comúnmente, ¿no? Como a veces dice uno, pues un regalo o llevarle flores. Cuando llega uno a tener cierta cantidad de dinero que es solvente uno, dice uno, lleva uno hasta serenata, las lleva uno a cenar. Tratar de convencer o hacer algo que lo que hicimos mal y hay un verdadero arrepentimiento y requerimos esa reconciliación. No queremos dejar pasar más tiempo el estar enojados. Y esto es lo que realmente debemos de buscar nosotros como hijos de Dios. Hemos transgredido su palabra, lo sabemos, y eso es lo que debemos de hacer. Nosotros buscar lo que sea necesario para tener esa reconciliación con nuestro Dios. Entonces, estos capítulos nos van a mostrar lo que el pueblo de Israel iba a actuar para llegar a alcanzar esa reconciliación. Sabemos que el furor de Dios ya estaba, dice uno,
a flor de piel en cualquiera. Y pues después de esto, ¿qué espera uno? Una corrección, un castigo. Pero antes de eso debemos de remediar las cosas, ¿no? No dejar que se hagan las cosas más grandes. Y pues para ello vamos a leer los siguientes versículos. Vamos a poner estos momentos en oración para que el Señor nos abra nuestra mente, nuestro entendimiento y podamos llegar a comprender lo que el Señor quiere para nosotros esta noche. Cerramos nuestros ojos. Señor, grande eres, Señor, eres Dios Todopoderoso. Y por ti, Señor, sabemos que por lo grande que eres, Señor, por lo eterno que eres, a ti te debemos toda honra y gloria. Sabemos, Señor, que también nosotros te hemos fallado muchas veces. A pesar de que te conocemos, Señor, a veces todavía tenemos muchas cosas de este mundo y nos cuesta realmente el quererlas dejar. Sabemos, Señor, que buscamos siempre esa reconciliación, pero no llevamos a cabo tal y como debe de ser tu palabra. Te pido, Señor, que tú tengas misericordia, tengas perdón hacia nosotros, Señor, y que siempre, Señor, estés dándonos esa oportunidad, que también nosotros entendamos y que haya un arrepentimiento verdadero en nosotros y que podamos caminar, Señor, sobre tus sendas que son rectas. Ponemos estos momentos, Señor, para que todo aquel, Señor, que te vea y te escuche, Señor, pueda entender lo que quieres decirnos esta noche. Y lo ponemos todos estos momentos, Señor, en manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues, como título, le puse un enojo justificado. Y el tema es buscando una buena reconciliación. Y vayamos a los dos primeros versículos, que es el 5 y el 6, donde nos quedamos, y dice así: Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel, que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Y aquí, ¿no? Las personas en el pecado que estuvieron mucho estaban de acuerdo en actuar e hicieron un compromiso con Dios, un pacto, dices. Y sabemos que el hacer un pacto, el jurar y no cumplir, aquí este pueblo sabía que si no cumplía ese juramento, ese pacto, dice uno, los problemas iban a acrecentarse, iban a ser mayores. Y sabe uno que actualmente sigue igual, no ha cambiado nada. Sabemos que si nosotros no aceptamos su pecado y no actuamos, ya hemos visto, se incrementa nuestros problemas. Y podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Pero lo importante es cuando uno reconoce realmente que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Y para ello, entonces, se sucede, ¿no? Que realmente nosotros queremos ver ese cambio. Y podemos recordar un poquito lo que ocurrió en Primera de Tesalonicenses 1:9, ¿no? Cuando Pablo les dijo, convertéis de los ídolos a Dios para servir a Dios, vivo y verdadero. Y sabemos que esto del creer hacia el Señor debe de ser primero llegar la fe en nosotros. Y empieza a haber un arrepentimiento. De este arrepentimiento, dice, procede a la fe. La fe tiene lugar primero, sabemos, y luego tiene uno el arrepentimiento. Y con ello hay una seguridad de que vamos a ver un cambio. Entonces debemos de estar conscientes de esto, ¿no? Que nuestra fe
debe de ser genuina, porque si no ha habido un cambio, no podemos decir que ha sido una fe verdadera. Entonces les digo, hermanos, si no ha precedido todo esto y no hay un cambio en nosotros, no podemos decir que es una fe realmente salvadora para nuestras vidas. Estamos tomando a la ligera. Y es que no debemos de dejar las cosas con la intención, ¿no?, de arreglar las cosas con Dios. Siempre debe haber un cambio, porque sabemos que estamos cometiendo el pecado y le vamos dando largas, ¿no? Que sí lo vamos a dejar, sí lo vamos a dejar, y nunca llegamos a hacerlo. Le digo, entonces no hay ese cambio. Entonces hay que llevarlo a cabo. Sabemos que cuesta mucho, sí. No va a ser fácil, pero es. Amén. Y también dice que Esdras se dedicó a ayunar, ¿no? Sabía del dolor que este pueblo pudiera tener si no había un arrepentimiento. Y dice uno ayunar. Y vemos y recordemos que el ayuno pues es de gran ayuda, ¿no? Como les hemos dicho, es un extra cuando hay una gran necesidad. Y aunque no se menciona mucho el ayuno en el Antiguo Testamento, si quieren checarlo, hermanos, vayan a Éxodo 34:28 o a Deuteronomio 9:18, hasta en Jonás 3:7, y ahí van a encontrar parte de lo que, el por qué ayunaba estos hombres. Entonces, sabían que necesitaba realmente poner en orden todo esto, lo malo que había de sus pecados. Entonces, debemos nosotros de actuar de inmediato para buscar esa reconciliación. Amén. Ahora vayamos del 7 y 8, que dice: e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y el que no viniera dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Y aquí pues, aquí Esdras ya estaba dando el siguiente paso, ¿no? Era dar a conocer el plan que se tenía para poder llevar a cabo esa reconciliación. ¿Y qué hace? Reunir al pueblo para llevarlo a cabo. Porque el pueblo era el que había cometido el pecado, y todo el que estuviera en pecado se tenía que poner en mano. Recordemos que Esdras pues tenía esa gran autoridad por parte del rey Artajerjes. Cuando vimos Esdras 7:26, ahí recordarán que en el retorno Artajerjes le dio autoridad para poder mandar dentro de los que estaban de regreso. Y pues aquí dice que realmente podemos considerar que fue duro, ¿no? Que les daban nada más 3 días. Y si no, iban a perder su heredad, sus tierras, y hasta podían ser excluidos de la congregación. Entonces realmente estaban ellos marcando una línea de separación, ya realmente llevar a cabo eso. Y pues sabemos que 3 días para reunirse, pues dice uno, el tiempo apremiaba. Ellos ya querían esa reconciliación y tenían que remediarlo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver también otra cosa. Esa necesidad de reconciliarse. Realmente dice uno que uno estar lo antes posible mejor con Dios, lograr esa reconciliación. Y sabemos que hay que darle la importancia, ¿no?, a las cosas de Dios. Cuando sabemos que estamos caminando mal, no queremos obedecer, y viene esa convicción y ese arrepentimiento, entonces debemos de buscar la manera de reconciliarse. Y cuando sabemos que hay pecado, realmente hay que dejar a un lado
todo lo demás que podemos poner de pretexto para no llegar a hacer esa reconciliación. Debemos de darle esa importancia que merece Dios para esa reconciliación. Sabemos y le hemos dicho, ¿no?, que no es fácil, pero si uno quiere, dice uno, se logra. Que puede no ser grato para muchos y que por eso huyen, eso es cierto. Sabemos que no es fácil dejar las cosas, pero lo importante es estar bien con Dios. Amén. Y ahora vayamos al 9. ¿Qué nos dice el 9? Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y podemos ver, ¿no?, aquí en esta reunión pues había miedo, tensión, porque dice uno, primero, no sabía cómo iban a estar delante de Dios y la reacción de Dios hacia ellos. Y otra porque pues estaba lloviendo y tenían frío, ¿no? Y dice uno, pero ellos estaban mostrando que sí querían hacer ese cambio. Estaban dejando, podríamos decir, abandonar sus comodidades y estaban en su casa bien tranquilos, descansando. Pero si querían estar bien con Dios, era el momento. Y no importaba si estaba lloviendo o hacía frío. Aquí se ve que el pueblo tenía esa gran necesidad de reconciliación. Entonces, cuando tú pones primeramente las cosas de Dios y es querer estar en comunión con Él, no te importa a veces dejar esas comodidades habituales, ¿no? Porque ¿a quién le agrada dejar todo eso? Y muchos por eso huyen el querer tener esa reconciliación. ¿Por qué? Porque no quieren dejar esas comodidades. Porque quieren seguir esos pecados y no quieren seguir a Cristo. ¿Cuántas veces no hemos visto cuando a veces hay servicios en las iglesias y porque hace frío, es tiempo de fríos, pues no voy porque está haciendo mucho frío y prefiero estar en mi camita descansando? Que está lloviendo, no, pues me voy a mojar y las inclemencias del tiempo no me lo permiten. Y así podemos mencionar 1001 obstáculos o pretextos, como quieran llamarlo. Pero ahí se da uno realmente cuenta si quiere uno estar en reconciliación con Dios, si quiere uno estar bien con Dios. La invitación es dada, pero no quieren, dice uno. Ahí es de cada quien el por qué no se presenten. Pero Dios te invita a que vayas. Amén. Y vayamos a lo que nos dice ahora Esdras 10. Dice, y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomáis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre él pecado de Israel. Y podemos decirlo, aquí Esdras fue directamente a lo que habían hecho mal, ¿no? Lo que le ocasionó a Dios el enojo. Dice uno, se fueron directamente a pecar con las mujeres paganas, las mujeres idólatras, y fueron directamente a mezclarse, el haberse casado con estas mujeres. Y sabemos que esto iba en contra de la ley de Dios, y ellos lo sabían, pero les importó poco. Y eso está en Deuteronomio 7, del 2 al 4, donde el Señor ya les había explicado el por qué no deberían de juntarse con mujeres. Pero no hicieron caso. Y obviamente que el Señor se enojó. Dice uno, su furor se había encendido. Y es por eso que dice uno, el Señor estaba, dice uno, justificado
el porqué de su enojo. ¿Por qué? Porque el pueblo no había entendido. A pesar de que tiene uno escrito en la palabra, nos hacemos oídos sordos, nos hacemos ciegos y no escuchamos, no vemos, no queremos saber nada. Nosotros andamos en nuestros deleites y es por eso que Dios se enfureció. Sabemos que Dios es un Dios de amor, sí, es un Dios de amor y es un amor hermosísimo. Realmente, dice uno, no puede uno imaginar todo el amor que nos ha dado. Desde que nos dio nuestro Señor Jesucristo y ha mostrado generaciones tras generaciones ese amor que tiene a su creación. Y sin en cambio, no entendemos. Somos igual que el pueblo de Israel. En un momento estamos bien, después nos encontramos en nuestra vida diaria, podemos decir, nos encontramos bien plenos y nos olvidamos. Y volvemos a caer en pecado, volvemos a caer en idolatrías. Y eso, obviamente, que le causa dolor, le causa furor, enojo a nuestro Dios. Y obviamente que debemos nosotros de buscar que no haya todo eso, dejándolos y apartándonos. ¿Sí? Amén. Y vayamos al 11 que dice, ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de nuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Y aquí Dios es bien claro y nos los dice, primeramente dad gloria a Dios. ¿Y cómo vamos a dar gloria a Dios? Lo sabemos, con nuestro andar diario. Porque si somos desobedientes no vamos a lograr nada bueno. Debemos de darle gloria con nuestro diario vivir, ser un ejemplo para los demás, que realmente vean que nuestro Señor, su Espíritu, mora en nosotros. Y así podemos, dice uno, honrar. Aquí Esdras los exhorta, ¿no?, a dejar todo lo malo y a obedecer a Jehová. Aquí dice, Dios de vuestros padres. Ellos ya conocían de la palabra del Señor. Aquí ahora en la actualidad podemos decir, no, pues yo era cristiano, pero ya estoy conociendo. Entonces debe de haber esa hambre de conocerlo, conocer qué es lo que quiere. Y el Señor es bien claro en su palabra, ¿no? Dice, obedecer, hacer su voluntad. Y aquí sabemos que el pueblo de Israel se había juntado con mujeres y con pueblos que Dios no aprobaba. Entonces, ¿qué es lo que dice? Apartaos. Tenían que dejar de juntarse con esas mujeres, con todos los pueblos que estaban alrededor. Y sabemos por qué el Señor se los advirtió, no se juntéis, porque a la larga tú te vas a convertir a ellos, y no que tú los conviertas al Señor. ¿Por qué? Porque es mayor la cantidad de gente que no cree en el Señor que en el que cree. ¿Sí o no? El estarse juntando con gente que no cree en el Señor, se te pega lo inimaginable. En serio, a veces es hasta el simple modo de hablar. Hay gente, yo lo viví mucho en el trabajo. Llegó un momento que me junté con 3, 4 gentes que hablaban, la verdad, salía de todo de sus bocas. Y el estar conviviendo diariamente con ellos, a veces en nuestra cabeza se nos quedan esas palabras. Y a veces dice uno, sin pensarlo, las dice uno. Y les digo, eso se pega. Es más fácil de... Ya lo hemos visto también. El que se junta con borrachos, borrachos se vuelven también. Los drogadictos. El que inhala cemento. Acepta la invitación
Y con una vez que lo pruebe y le agrade, va a empezar a seguirlo haciendo. ¿Y por qué? Porque estuvo conviviendo con gente así. Y ese es el temor que debe uno de tener de esa gente. El no quererse, dice uno, a veces puede uno, entre comillas, verse mal, ¿no? De no convivir con ellos. Pero es mejor perder un amigo o una amistad que perder a Dios, de tenerlo a Dios como enemigo. Tenemos una gran desventaja en proporciones incalculables de lo que podíamos llegar a ocasionar si nos convertimos en enemigos de Dios. Sabemos que el juntarse con la gente, como aquí lo dice, tienes que actuar. Y cuando empiezas realmente a dejar todo eso, empiezas a encontrar una paz en ti, porque te estás, dice uno, comportando a como el Señor te está pidiendo. Empieza uno a dejar cosas y a la larga no lo puede uno creer, de haber dejado cosas que te agradaban y ahora dice uno, oye, ¿cómo llegué a caer yo en eso, no? ¿Cómo yo anduve en eso? Y lo ve uno y dice uno, realmente gracias a Dios de que lo pude dejar. Pero ¿a qué se debió? A que el Señor tuvo ese amor por ti, te habló y entendiste que era lo mejor para tu vida. Amén. Entonces, busquemos esa reconciliación. Y como conclusión, nada más, si verdaderamente quieres esa reconciliación con Dios, como debe de ser, debes de ser una persona obediente a su palabra y de actuar de inmediato. No esperes a que llegue una corrección para que tú lo tengas que hacer, ¿no? Porque a veces mucha gente espera, pues yo estoy haciendo esto malo, si no pasa nada, pues no hay problema. Pero cuando ya llegan las consecuencias, es cuando a veces no quisieron uno que llegara a eso, ¿no? Las consecuencias. Pero pues dice uno, lo que siembras cosechas. Entonces debes de hacerlo, debes de actuar de inmediato. ¿Tendrás que dejar muchas cosas? Sí, lo sabemos. ¿Cosas que te agradan? Sí. Pero si tú puedes poner una balanza, todo lo que dejaste y todo lo que vas a obtener, realmente dice uno, no hay comparación, ¿no? Vas a recibir más de lo que entre comillas tú perdiste, de lo que tú dejaste, porque el Señor te va a dar mucho más, te va a compensar con muchas cosas más. Entonces eso es lo que debemos de buscar, las cosas que el Señor, hay promesas del Señor que te dicen que te va a dar al 100%. Entonces, si tú confías en Él, lo vas a obtener, pero teniendo una buena comunión con Él. Amén. Entonces, hermanos, pues hemos concluido y vamos a poner estos momentos en oración. Señor, gracias por poner estos momentos, Señor. Sabes que realmente nosotros fallamos, que somos como ese pueblo de Israel, Señor, que en las buenas nos olvidamos de ti y cuando hay una necesidad recurrimos a ti. Sabemos, Señor, que tenemos que realmente seguir creciendo en tu palabra, entender qué es lo que quieres para siempre, para nuestras vidas. Sabemos, Señor, que quieres siempre lo mejor, pero nosotros rechazamos, Señor, siempre esas buenas ofertas que tú nos haces, Señor. Permite que nosotros seamos inteligentes, danos sabiduría de lo alto, Señor, para que seamos siempre obedientes a ti, que podamos levantar la cabeza delante de ti y poder, Señor, mirarte sin pena, sin vergüenza, porque hemos obedecido tu camino, hemos obedecido tu palabra. Sabemos que el camino que tenemos que caminar todavía es largo, pero tenemos esa fe, Señor, y esa confianza en que paso a paso, Señor, lo vamos a lograr. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Y pues, hermanos, los esperamos el día de mañana temprano allá
en el templo para continuar estudiando de la palabra del Señor. Amén.